Bueno gente, perdón por la demora, fueron muchas semanas escribiendo el guión de esto para que sea lo más completo posible, así que acá está la primera parte. Será un video bien largo, así que acomódate en tu silla, tu cama, el inodoro o de donde sea que lo estés viendo, ya que la arena vendrá de todos lados. Hace años había criticado Dragon Ball GT, y como al día de hoy no comparto ese pensamiento al 100%, decidí que en lugar de volver a hacerle una crítica, la compararé con su contraparte canon, para ver cuál es mejor. O peor. Les daré mi sincera opinión, no voy a decir nada para intentarle caer bien a ningún grupo, voy a ser sincero y diré todo lo que me gusta y no me gusta de las dos series, y espero que ustedes también lo hagan una vez terminen el video. Así que sin más que agregar, comencemos. Dragon Ball GT es la historia de un Goku, que por conveniencias de la trama, se vuelve niño otra vez, y emprende viaje por el universo buscando unas esferas del dragón, en compañía de Trunks y su nieta Pan. Las esferas son introducidas para esta nueva saga, y fueron creadas por Kami-sama antes de separarse de Piccolo Daimaku, por lo que son más poderosas que las esferas que conocemos. Dichas esferas y su dragón poseen mucho más poder que las otras, al punto de que este Shenlong es capaz de asesinar, o afectar a seres muy poderosos, gran diferencia con el Shenlong normal, que por ejemplo no podía asesinar o afectar a alguien que fuera superior a su creador, a menos que el afectado lo permitiese. Luego de cumplir un deseo, las esferas se dispersan por el universo y se deben reunir en el plazo de un año para evitar la destrucción del planeta. Aquí ya hay algo que no me cuadra. Se supone que estas esferas han estado desde hace cientos de años en el templo de Kami-sama, entonces ¿por qué el radar de Bulma no las localizó en la infinidad de veces que las buscaron en la serie? El radar ha sido siempre el mismo, es el que se llevan a Namek a buscar esferas diferentes, y es el mismo que usan en GT. Aunque no se mencione, supongo que en GT lo modificaron para que tenga más alcance al tener que buscar esferas por el universo, pero eso no explica por qué no se detectaron antes, si supuestamente siempre han estado ahí, en una sala común y corriente a la que ingresaron estos tres como si nada. No es como que hayan estado en una habitación que fuera otra dimensión. Por cierto, cuando Piccolo se vuelve a fusionar con Kami-sama, ¿por qué estas esferas no dejaron de existir como lo hicieron las esferas normales? Es verdad que Dende las reactivó cuando se volvieron piedra, pero son prácticamente esferas nuevas y con mucho más poder, por lo que en todo caso, si las otras se volvieron piedra, no tendrían por qué haberse reactivado. En fin, y siguiendo con la historia, otra cosa con la que GT arruina lo establecido en Z, es metiendo seres tan fuertes a lo largo del universo, como es el vivo ejemplo del General Rildo, un tipo que supera a Majin Buu según Goku. Y ya no solo Rildo, hay varios otros más. Se suponía que Freezer y su padre eran los mortales más fuertes, aunque esto ya desde Dragon Ball Z se fue un poco al diablo, con la inclusión del propio Majin Buu, que existe hace millones de años. Aunque permaneció dormido por millones de años y casi nadie sabía de él. No pongo a los Kaioshin, ya que a fin de cuentas ellos no suelen interactuar con mortales y nadie sabía de ellos hasta dicha saga. Por el lado de Super, también añade cosas cuestionables al lado de lo establecido en las dos entregas anteriores. Sin embargo, hay que resaltar que estas dos series, son continuaciones hechas, de una manera medianamente forzada por así decirlo. Por lo que es normal que tengan este tipo de problemas de chocar con algunas cosas mostradas antes. Son ese tipo de cositas que la serie te pide comprar, para luego poder darte una buena historia. Super y GT tienen algo, que algunos fans catalogan como, asesinar su propia mitología. En GT está la inclusión de estas esferas que chocan con acontecimientos mostrados en Z y Dragon Ball. Y Dragon Ball Super añade demasiadas deidades, transformaciones, universos y personajes. Cosa que pensándolo bien, es una mejor, más potenciadora, y más interesante idea que la que plantea GT, con esas esferas de origen tan dudoso. Ya que en Dragon Ball Super también tenemos nuevas esferas del dragón, denominadas Super. Estas incluso fueron la base para que los Namekianos creasen las suyas. Y al contrario de las de GT, estas deben ser detectadas con un radar especial, situándose en el centro del universo, debido a que estas tienen el tamaño de un planeta. Así que Bulma tuvo que crear un nuevo radar para poder buscar estas super esferas. Mientras que en GT este tipo de cosas no se explican, se meten casi con calzador y se siente más forzada.
y asimismo, para no saturar de personajes poderosos al universo de los protagonistas y chocar con lo dicho en Z, directamente se introducen otros 11 universos de donde provienen los guerreros que luego irán apareciendo en la serie, sean guerreros o dioses que toman largas siestas, lo cual explicaría la ausencia de Bills en Dragon Ball Z. Considero que en este aspecto, Dragon Ball Super lo hizo mejor. Ojo, ambas ideas me parecen interesantes para iniciar una historia, pero la de GT es incoherente por lo que dije, mientras que con la de Super al menos se esforzaron para no contradecir las cosas tan groseramente. Lo primero que GT nos da, es la saga del gran viaje espacial. Esta saga tenía una buena intención, que era retomar la verdadera esencia de Dragon Ball, ya saben de lo que hablo, las aventuras, comedia, algo de misterio, etc. Es la esencia que se perdió casi en su totalidad con Dragon Ball Z, donde todo se empezó a centrar más en batallas épicas contra un enemigo final. Dragon Ball GT tuvo la buena intención al querer retomar la esencia de lo clásico, razón por la que también vuelven niño a Goku, no solo para nerfearlo. Sin embargo, no bastó con tener una buena intención, porque la manera de ejecutarla fue basura. Los capítulos eran bastante aburridos y tontos, intentando referenciar el pasado pero no logrando el efecto deseado en la gente. Y si bien no todos los capítulos de esta saga eran malos, la mayoría sí lo eran, razón por la cual el rating empezó a bajar, a eso sumándole personajes desperdiciados y otros con tanto protagonismo al punto de ser odiosos. Así que para atraer de nuevo al público, Toei Animation decidió retomar lo que la gente ya se había acostumbrado a ver, o sea la fórmula de Dragon Ball Z. Esto generó, la considerada, mejor saga a nivel de trama y argumento de Dragon Ball GT. La saga de Baby. Quitando el hecho incoherente del tema de las esferas negras, la saga de Baby fue lo mejor de esta serie. Toei Animation hizo un muy buen trabajo, supieron llevar bien la trama, Baby como villano cumple y es de los mejores villanos de la franquicia en general. Vale resaltar, que la idea no es 100% original, esta idea del Xufur vengativo es algo que ya se había visto en aquel OVA de 1993. Eso ya se ha visto. Por no mencionar, que al Vegeta poseído ya lo habíamos tenido antes, pero aquí la posesión es completa. Otra cosa, es que los personajes secundarios no destacan como antes, aquí son más un relleno y soporte para que el villano y el protagonista lleguen a sus máximos poderes, y aún así, lastimosamente es el mejor papel que tuvieron durante toda esta serie. Si bien me parece contradictorio que Baby odie a los Saiyajines pero acepte usar un cuerpo de ellos, es de los pocos personajes en toda la saga que logra completar su objetivo. Es una saga que se centra y explora muy bien lo que fue el pasado de los Saiyajin y su rivalidad con los Tsuforus, relacionándose directamente con Z. Tenemos un personaje resentido con justa razón, que quiere venganza por lo que pasó con su raza, y lo logra de una manera muy bien llevada. Y más allá de las similitudes que pueda haber entre los inicios de esta saga, con la saga de Cell, considero que esta idea tiene una mejor base, ¿me explico? La tecnología Saiyajin era robada directamente de los Tsuforus, por lo que la creación de un ser como Baby no es del todo descabellada tomando en cuenta todo el tiempo que pasó de dicho enfrentamiento. Mientras que en la saga de Cell, un simple viejo fue capaz de crear cosas impensadas, pero ya tocaremos ese asunto. Baby es un personaje medio odioso, ya que al ser un personaje que por su cuenta no es muy fuerte, el que se ponga a robar el cuerpo de cualquiera, es lo que emputa al espectador y genera esa sensación de odio pero cariño con el personaje. O por lo menos, así me pasó a mí. Incluso luego de muerto, todo lo que causó Baby, seguía jodiéndole las cosas a los protagonistas. Respecto a su muerte, no es original, pues el método se había visto ya 2 veces, y aún así, funcionó bien en este caso, eliminando a alguien que a fin y al cabo era un parásito y podía sobrevivir de varias maneras. Sin duda es el mejor antagonista de todo GT, y uno con mejores motivaciones que Cell o Majin Buu, aunque los fanboys de Z seguro no lo aceptarán. Esta saga además introduce de manera épica la nueva transformación del Super Saiyajin 4 de Goku, de la que hablaremos en la segunda parte. Las peleas de esta saga no son nada extraordinario realmente. Sí son entretenidas en algunas partes, pero es con la aparición de los Osarus dorados, que el asunto se pone más parejo. Bueno, ¿qué decir de la saga de Super 17? Está llena de incoherencias que podría ahorrarme el nombrarlas, pero quiero hacer esto completo así que no hay opción.
Esta saga se siente como relleno antes de la última, y Super 17 es un villano unidimensional, sin ningún tipo de motivación más que matar a Goku, un deseo que luego de asesinar al Dr. Myu, no tendría por qué haber seguido. Volviendo a lo que es la trama, no tiene sentido que Gero y Myu hayan podido crear un androide desde cero en el infierno sin tener los materiales necesarios. Segundo, es exagerado que una fusión de dos androides 17 llegue a tener tanto poder, cuando anteriormente vimos que las fusiones entre androides, si bien eran fuertes, nunca tuvieron un aumento de poder tan exagerado como esta, que rivaliza con la fase más fuerte de Goku en esta serie. La idea de traer de regreso a los muertos puede ser repetida para algunos, y buena para otros, ya que es algo que se había visto antes en la película de la fusión. Y aunque acá se explotó un poquito más, igualmente dejó mucho que desear al no meter a personajes importantes. Freezer y Cell son ridiculizados por completo en esta saga de mierda. Se quieren vengar de Goku en el infierno, y la manera con la que, entre comillas, lo vencen, es una payasada de niveles bíblicos, pues básicamente entre los dos lo inmovilizan y lo mandan con una vieja chota y lo congelan. Esa es la super técnica que se inventaron. Me dirás, que no importa el método si da resultado, sin embargo no quita lo ridícula que es toda esta pelea sin sentido, además de que luego les sale el tiro por la culata y quedan en ridículo de una manera tan estúpida, quitándoles así la poca dignidad que les quedaba a estos dos emblemas de la franquicia. Otra cosa incoherente, es que según Piccolo en la saga de Q, cuando un ser malvado se muere, pierde su cuerpo físico, su alma es llevada a un lugar especial, y ahí es purificada y se usa para otro ser vivo. En Madara-sama es quien decide lo que pasará con tu alma y cuerpo una vez estiras la pata, y en la saga de Gu dejó el alma de Vegeta intacta para una emergencia, devolviéndole su cuerpo. Sería razonable viendo que Vegeta murió luchando por sus seres queridos y que aún estaba la amenaza de Majin Buu. Pero, ¿qué buena acción hicieron Freezer y Cell para conservar sus cuerpos en el infierno? Les recuerdo que en el manga este tipo de cosas no pasan, el infierno nunca se muestra, como así tampoco estas escenas de relleno de la saga de Cell. Supongo que como esta cosa no es canon, Toei se tomó la libertad de hacer su propia versión y reglas del infierno, donde los tipos solo están encerrados. Lo cual da igual, ya que el propio manga más adelante establecería las verdaderas reglas. Por lo que no tiene sentido que las ignoren a conveniencia de la trama pedorra de esta saga. Además de que mezclan cosas de las películas, reviven personajes que no tendrían por qué revivir si eran solo máquinas, no tenían alma por lo que no podían ser revividos. Lo único que rescato de esta saga es la intención de darle más protagonismo al Android 17, que merecía un papel más importante que el que tuvo en Z. También me gustó el trabajo en equipo de Goku y número 18 para derrotar a Super 17, que aunque sea igual a la derrota de Piccolo Daimaku, se podría tomar como una referencia, o como falta de creatividad, depende de tu punto de vista. La saga es realmente muy mala y deja muchísimo que desear, incluso por un momento pareciera que le darían el protagonismo merecido a los personajes secundarios, pero que va, puro humo y solo sirvieron para rellenar capítulos y mostrar las habilidades del villano. Al menos en la saga de Bailey, destacaron un poco con un papel antagónico. ¿Qué te parece la saga? Una poronga. La saga de los dragones oscuros, es mucho mejor que la anterior, pero ya desde el vamos también tiene incoherencias. Si se supone que las esferas de mitad de la saga de Cell en adelante son creación de Dende, entonces ¿por qué estas guardarían maldad de las esferas creadas por Kami-sama? Aplica lo que dije al inicio sobre Dende reactivando las esferas. No tiene sentido que retengan los deseos de las esferas anteriores, ya que estas son esferas prácticamente nuevas. A esto sumémosle el hecho de que, mágicamente, los dragones que emergen de aquí son demasiado fuertes, sobre todo los tres últimos, cosa que no tiene sentido ya que el mismo Shenlong era incluso más débil que Piccolo Daimaku, por lo que, por mucha energía negativa que hayan juntado, es exagerado el nivel de poder de estos tipos, al punto de darle pelea a Goku con el Super Saiyajin 4. Esta saga solo se me hizo entretenida en su recta final con los tres últimos dragones, todo lo anterior es aburrido y olvidable. Acá es más de lo mismo, todo centrado en Goku, los personajes secundarios hacen lo mismo que en la saga de Baby, solo servir para darle energía a Goku, y que todo se centre en él, como hasta ahora viene siendo toda esta serie. Menos mal que se acordaron de Vegeta al hacer lo que ahora alcance a Goku en poder, sin embargo de poco sirvió ya que tampoco pudo hacer algo contra el dragón de una estrella.
Omega Shenlong como antagonista, si bien se la pone difícil a los protagonistas, es un villano vacío y plano que no quería nada en específico, y que solo está ahí para ser el villano de turno con película. Una saga mediocre, con peleas bastante simples, momentos fanserviceros que la salvaron un poco, pero luego los personajes se vuelven idiotas al seguir intentando fusionarse, olvidando que tiene que pasar una hora para hacerlo, maneras gastadísimas de eliminar al villano, en fin. La gente infla demasiado esta saga por encima de la de Bailey, cuando es muy inferior, y creo que solo lo hacen por el final y por la aparición de cierto personaje. Las dos primeras sagas de Dragon Ball Super son casi un remake de las películas, pero que se quedan cortos con su contraparte cinematográfica. La saga de la batalla de los dioses es básicamente lo mismo de la película. Algunos dirán que añade datos extras, como el de Bills y los dinosaurios, el anciano Kaioshin y la espada Z entre esas pelotudeces, datos que igual ya venían en la versión extendida de la película. Igualmente son pocas las personas que vieron esta versión, así que no es un argumento muy válido. La narrativa de esta saga está bien llevada, aunque no muy fluida, en ocasiones la saga es lenta y llega a aburrir por el relleno que le meten. Supongo que es normal, dado que una película normal de Dragon Ball es lo más cercano a 3 episodios de anime. Fue alargada más de la cuenta, un par de ejemplos son, la transformación del Super Saiyajin Dios que dura la mitad de un capítulo, completamente innecesario ya que la transformación la habíamos visto antes, y verla de nuevo no iba a generar el mismo impacto, y menos alargándola con un reciclaje de escenas. La pelea del Super Saiyajin Dios y Bills estuvo entretenida, pero tuvo muchos momentos innecesarios y sin sentido como esto, y no los primeros capítulos como dicen muchos ignorantes. Sus dos primeros capítulos, de hecho, son un buen agregado que ayudan al desarrollo de personajes como Vegeta, Mr. Satan, y la relación de Goku y Goten. Lo que más se ha cuestionado de esta saga es su animación, pero eso lo vamos a tocar en la segunda parte. El punto es, que la saga no aporta algo realmente nuevo que justifique este relanzamiento, o por lo menos no en mi opinión, ya que ni siquiera me pareció más entretenida que la película. Fuera de esas contras, la saga en sí es aceptable, pero me quedo una y mil veces con la película. La saga de Golden Freezer se resume a ser una de las peores de la franquicia. Y aunque no parezca, comenzó bastante bien al hacer cosas, que por ejemplo, la saga de la batalla de los dioses no hizo, que era añadir elementos que complementen a la trama. Algunos ejemplos, son el entrenamiento de Goku y Vegeta para alcanzar el Super Saiyajin Blue, y un poco del entrenamiento de Freezer. Después, toda la saga se va en caída libre. Habían momentos que no tenían sentido, metiéndole power-ups a personajes que a nadie le importan, todo con tal de alargar la saga, para luego encima acortar demasiado el combate final entre Freezer y Goku, que era el foco central de la saga. Ni siquiera el regreso del mejor villano fue capaz de salvar esta basura de saga, además de que perdió bastante de la personalidad que lo caracterizó siempre, como su calma y elegancia, pues estamos ante un Freezer más llorón, apresurado y obsesionado con vengarse. El power-up de Freezer no me parece incoherente, forzado tal vez sí, porque lo obtuvo realmente en poco tiempo. Hablamos de una raza naturalmente poderosa y más fuerte que los Saiyajin, de la cual él era considerado un prodigio, tanto que tenía que suprimir su gigantesco poder con diferentes etapas. Así que no me vengan con que no puede volverse más fuerte o lograr un nivel similar al de Goku, ¿o acaso es necesario recordar la abismal diferencia que existe entre Freezer con su poder máximo y Goku máximo poder en su estado base? Un Saiyajin sin transformaciones no es la gran cosa y lo saben. Además, quejarse de esto, y no de Gohan que en 24 horas superó a su padre con su transformación más poderosa, es algo hipócrita. Pero ya saben, la gente es ciega cuando se trata de buscarle errores a Dragon Ball Z. Y a pesar de lo mala que es esta saga, rescato el devolverle a Freezer algo de la dignidad que Toei le quitó con sus estupideces. Otro punto a favor, es el mostrarnos una debilidad de Goku, la cual no, queridos nostálgicos, no es una cosa que se acaban de inventar para nerfearlo, pues la excesiva confianza de Goku es algo que existe ya desde la saga de Cell, por poner el ejemplo más conocido. Y que dicha debilidad se decida explorar ahora, lo lamento, pero no es incoherente, es bueno para Goku, demostrando que ahora él mismo es su propio obstáculo. Y otra cosa buena, es traer de regreso personajes que habían quedado en el olvido, como Krillin, Roshi, Ten Shin-Han. La queja de la mayoría es con Gohan, ya que su pérdida de poder fue mucho mayor a la que tuvo antes.
Volviendo al principio, la saga es llevada de una manera apresuradísima en su segundo acto, combates aburridos acompañados de una calidad de dibujo horrible incluso en los dibujos estáticos, y una animación que dejó muchísimo que desear en la mayoría de la saga. Pero esto también lo tocaremos en la segunda parte. Resumido, una saga de mierda que no llega ni a los talones a su contraparte del cine, la cual tampoco es la obra maestra, pero es mejor que esto. ¡Qué cagada! Pero qué pedazo de mierda. En serio, redoblada en 4. La saga de Champa es regular, tiene un argumento que para algunos es forzado y tonto, y que quizá lo sea un poco, pero es una saga hecha más para la introducción de las super esferas del dragón, los luchadores del universo 6 y la introducción de Senosama, que será fundamental en las dos últimas sagas. Si bien los nuevos personajes no tienen una super historia detrás, o no tengan el super diseño que algunos esperaban, este torneo me gustó. Primero porque hace mucho no veíamos un torneo de artes marciales completo, desde Z para ser exactos, GT mostró uno pero fue solo para poner en ridículo a Goku. ¡Ay, qué estupidez! Y algo que hizo especial este torneo, es que desde el primer combate se establece que no todo depende del poder, sino de las habilidades de cada peleador. Botamo con elasticidad y resistencia, anula la lucha cuerpo a cuerpo de Goku. Frost era interesante como versión buena de Freezer, y creo que la cagaron al hacer que sea una versión igual a él. Aún así, su veneno es algo que logró joder a Goku y a Piccolo. Luego Vegeta, con su super resistencia y trampas logra complicar a Vegeta. Kiabe es interesante desde que introduce a los Saiyajin de su universo, que son más evolucionados y nobles. Además el personaje, logró generar en Vegeta, la intención de convertirse en una especie de maestro para él. El sicario Hit protagoniza la mejor pelea del torneo. Su habilidad de salto en el tiempo y evolución, lograron que la gente se encariñe con él a pesar de ser un personaje que casi no habla. Y aún así, a medida que luchaba con Goku, Hit demostró cualidades como la humildad y el respeto al rival, permitiéndole a Goku levantarse luego de haberlo ayudado a mejorar su habilidad. Es por todo esto que no considero mala a esta saga como muchos lo hacen. La saga de Black es la que más dividió al fandom. Considero que esta saga tuvo una idea muy buena, y sería muy hater negar que esta fue la saga con la trama más elaborada de toda la franquicia. Dragon Ball nunca tuvo una trama compleja, siempre ha sido muy simple de entender. Y tampoco hay que negar la clarísima influencia de Toyotaro en esta saga, dada la gran similitud que tiene esta, con su obra de Dragon Ball AF. Ambas tienen una saga que tiene por antagonista un Kaioshin y una versión maligna de Goku. Volviendo al tema, después de Black, la saga de Cell es la segunda más elaborada de todas, y esto podría deberse a que ambas juegan con los viajes en el tiempo y el misterio, y en esta saga, eso se explotó todavía más, introduciendo ciertas cosas como el tipo de combustible que necesita la máquina para funcionar. Y en el futuro, este es un recurso limitado, y esto aporta a lo visto en Dragon Ball Z, explicando por qué no se hacían tantos viajes en el tiempo. Por otro lado, tenemos dos antagonistas interesantes, que son esencialmente la misma persona, pero que terminan sintiéndose como personajes distintos. Uno prefirió conservar su divinidad y habilidades, convirtiéndose en un ser inmortal. Mientras que el otro optó por sacrificar sus mamadas divinas, a cambio de un cuerpo que sea el indicado para un dios. Formaban una dupla infalible con la que le pusieron las cosas complicadas a los protagonistas. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Poseen un sentido de la justicia distorsionado, que a muchos les recuerda a Akira, por su idea de creer que solo ellos tienen la razón, que el resto está equivocado, que son la justicia y los únicos capaces de castigar a los demás. Y pensándolo bien, el conflicto interno que presentaba Zamasu, quizá era remediable de no ser porque Gowasu no supo cómo hacerlo, mostrándole una civilización de salvajes con nulo avance como sociedad, lo cual acabó por afirmar la postura de Zamasu. Y algo que le faltó al personaje, es que él mismo se cuestione si lo que pensaba estaba bien o mal. Él siempre estuvo convencido de su postura, y por eso para muchos, Zamasu siempre se vio como un enemigo y no como alguien que te genere empatía por estar de su lado compartiendo su manera de pensar. Hablando de Goku Black, no es algo original. Este cliché de la versión malvada del protagonista es algo que existe hace mucho, incluso ya lo tuvimos en la serie. Pero, entonces ¿por qué el personaje funcionó tan bien? Porque supo tener un carisma de impacto, que por ejemplo Turles no tuvo.
Todo ese narcisismo llevado de la mano con sus habilidades y retorcidos ideales, engendraron un personaje con el que la gente se encariñó en poco tiempo, incluso considerarlo el mejor villano de la franquicia. Ningún otro personaje en la historia de la serie generó tanto misterio, ni tantas teorías acerca de su identidad y procedencia. Lo cual es algo que pudieron haber hecho con Cell en su momento, pero fue el mismo Cell quien contó toda su vida al poco rato de aparecer, quitándole así todo el misterio y tensión que pudo tener esta saga. El misterio de Black fue el punto fuerte de la saga, y lo que logró que la gente se enganche con ella. La fusión de Zamasu tiene un diseño que personalmente no me gusta mucho, y que luego se echa a perder por un diseño típico de villano genérico. Pero, lo que lo hacía interesante, era que parecía un personaje imposible de derrotar, siendo el villano más fuerte jamás visto en la franquicia, que incluso obligó a traer de regreso a Bellito, con la intención de atraer al espectador en base a la nostalgia. El nerfeo, entre comillas, de los Potara, no me parece incoherente. Nunca se dijo el por qué la fusión se terminó en el interior de Majin Buu, todo siempre eran especulaciones de fans, nada oficial, y ni siquiera una de las guías de Beard Studios más recientes decían algo concreto sobre ello. Y si el Kaioshin anciano dijo que era permanente, fue porque él no sabía cómo, y se ve que nunca intentó separarse con el método de Kibito y Shin. Aquí es donde sí considero que hay nerfeo, al hacer que dicha fusión se acabe solo con las esferas del dragón, es como medio forzado aunque no incoherente. Y su separación en Z, estaba destinada a ser así, obviamente no iban a dejar a Bellito como el protagonista de todo al final. Hace tiempo hablé de una incoherencia respecto a Zamasu, de él como aprendiz de Kaioshin, ya que por palabras del creador, un Kaioshin nacía siéndolo, y nadie podía volverse uno. No volveré a explicar todo eso de nuevo, así que mejor vean ese vídeo luego. Quitando eso, esta saga tiene muchos altibajos, por momentos es increíble, y por otros muy tonta por culpa de lo que Toei hace con los personajes, haciendo a un Goku más idiota de lo normal que se olvida cosas esenciales, el frasco del Mafuba que se rompe, situaciones forzadas, el power-up sin sentido de Trunks, o cuando aprende el Mafuba en 2 segundos con un simple video, cuando otros como Goku y Ten Shin Han la aprendieron en toda una noche. Hay cosas que alargan pero a su vez aportan algo, como la relación entre Trunks y Mai, que ya seguro vendrá el tonto de turno a decir que Dragon Ball nunca tuvo momentos románticos entre personajes, pero bueno, prosiguiendo, otro buen momento es la interacción entre Gohan y Trunks, algo que hizo falta en Z, sabiendo lo que Gohan significa para Trunks. Hablando del Mafuba, traerlo de nuevo fue buena idea, pero que al final, le generó un hueco argumental a Z. Digo esto, porque luego de verla en Dragon Ball, todos creímos que era una técnica que solo se podía usar a costa de tu vida y que por eso nunca más se usó. Pero al final resultó ser que no, cualquiera puede usarla y no te mata al final, depende de tu energía y resistencia, y la muerte solo podría pasar si el rival es mucho más fuerte. Esto te hace pensar en por qué Ten Shin Han no la usó contra Majin Buu, si aunque hubiera muerto al menos habría podido sellarlo. Esto no es como con el Kaioken de la saga de Champa, ahí al menos se explicó el límite de la técnica y el por qué Goku no la usó en mucho tiempo. Pero acá no se explicó ningún tipo de límite para la técnica, por lo que este hueco quedó ahí. Lo que a mí más me cagó de esta saga y la echó a perder, es la resolución final. Esos 2 últimos episodios, con esa Genki espada de los cojones, hecha para intentar hacer el final más significativo y emotivo con la esperanza de los sobrevivientes, pero no tiene sentido su creación, me valen mierda las explicaciones que tu youtuber favorito te haya dado, es algo rebuscado e innecesario, cuando hubiera sido mucho más coherente que Trunks hubiese pedido energía, y así con su propio ki y la energía que le hayan dado, recrear la forma de su espada más grande, en lugar de hacer que la energía venga sola como por arte de magia. Y lo que pasa luego no sé si es bueno o malo, y es que Trunks ni siquiera logró acabar con el tipo, sino que solo empeoró las cosas. Al final, todo se solucionó con Zeno-sama borrando todo a la verga. Es como que quisieron dar un giro inesperado sobre la muerte de Zamasu, y al mismo tiempo mostrar de lo que Zeno-sama es capaz. Cosa que si la hubieran guardado para el torneo del poder hubiera sido mejor y más impactante. Olvidé mencionar, que se las ingeniaron para quitar de en medio a los dioses en esta saga, dándoles un punto débil a Shin y a Bills, lo cual al final tampoco es importante siendo que Goku tiene un botón con el que puede terminar con todo. Realmente me cuestiono si es malo o no el final de esta saga. Pensémoslo detenidamente. Si Goku le ganaba a Zamasu, vendrían quejas del exceso de protagonismo de Goku.
Si ganaba Vegeta, quejas de que hubiera sido forzado y Akira solo hace mierda. Si ganaba Bellito, quejas de que habría sido predecible, falta de creatividad y no sé qué más. Y al final de todo, fue un final triste, algo que mucha gente aún no se da cuenta, y es que el plan Cero Humanos se cumplió, Trunks al final no pudo salvar a nadie, el sacrificio de su madre y maestro fueron en vano, y que toda su línea temporal se fue a la mierda. Es la primera vez que sucede esto en la franquicia, entonces, ¿realmente se puede considerar mala esta saga? La verdad yo creo que no. Pese a las cagadas que tuvo, mantuvo un nivel regular y atrapante hasta la recta final. El Torneo del Poder es la mejor saga de Dragon Ball Super a mi parecer, y tampoco es una que esté libre de cagadas. Era la saga más ambiciosa, y la que más potencial tenía, con una premisa interesante y la introducción de 80 peleadores en una batalla campal, y que no haya ningún villano en específico a vencer, sino todos luchando por la supervivencia de su universo. Que durante este torneo no se pueda volar, matar y usar armas, hace de esto algo más interesante, ya que los participantes deberán enfocarse más en técnicas y estrategias, lo cual permitiría el lucimiento de personajes no tan fuertes, que poseen técnicas que podrían joder a otros más fuertes. Desafortunadamente, no hubo mucha estrategia que digamos y las peleas terminaron siendo como las de cualquier otra saga. Round 1. Fight! Introducir 80 personajes puede ser complicado a la hora de darles una personalidad con la que el público simpatice, y pocos personajes lograron ganarse el cariño de la audiencia. En su mayoría, fueron personajes del universo 6, 9 y 11, que anteriormente habían tenido capítulos dedicados a sus personajes, permitiendo explorarlos un poco junto a sus universos. Como dije, igual fueron pocos los que generaron empatía con el espectador, y esto se notó a la hora de eliminar universos, pues habían eliminaciones con las que la gente no sentía nada, lo que demuestra el casi nulo desarrollo de muchos personajes. En lugar de enfocar tanto relleno en un solo personaje al punto de hacerlo molesto, pudieron trabajárselo más, y de última, alargar ciertas batallas en las que se desarrolle más a los personajes, y que a su vez hagan avanzar la trama. Cosa que por ejemplo se hizo con Obuni y los Namekianos. Pero de eso hubo poco, y las habilidades de muchos de los peleadores no eran gran cosa, algunos sí tenían habilidades interesantes, pero la mayoría solo se dedicaba a girar y ser eliminados sin pena ni gloria. Los combates principales que involucraban a nuestro equipo, estuvieron buenos, y casi todos destacaron por algo. Los únicos que no tuvieron esta suerte fueron Ten Shin-Han y Krillin. Ten Shin-Han fue desperdiciado, más allá de haber eliminado a uno o dos peleadores, su participación fue pobre y de relleno, desde usar técnicas que desde Dragon Ball sabe que no funcionan, hasta eliminarse a sí mismo para sacar a otro peleador. Krillin por su lado tampoco destacó, tuvo un combate maloliente que supongo será referencia a aquella pelea contra Bacterian, pero su pelea echó a la basura a un personaje interesante como lo era su rival, el cual pudo dar más de lo que vimos. Su participación fue decepcionante, y creo que solo destaco, que durante gran parte de Super se centraron en recuperar el espíritu de pelea del personaje. Por el lado de Android 18, esta tuvo una participación más que aceptable, para ser un personaje que desde la saga de Wu quedó en el olvido, su participación fue más que aceptable, eliminando al personaje más molesto del torneo. Por su lado, Freezer fue excelente en esta saga. No fui el único que se quejó cuando se supo que volvería para el torneo, incluso hice un video de lo mala que me parecía la idea, pero que va, Freezer fue genial en el torneo. Dejó de ser tan vengativo y quejoso, y nos presenta un Freezer que aprendió de sus errores y recuperó esa elegancia que dije había perdido. Acompañado de eso, mantiene la calma en todo momento, ni siquiera la paliza que le dio Toppo le hizo perder esa sonrisa malvada y actitud engreída. Sus escenas no fueron muchas, pero cuando salía en escena, era impredecible saber lo que iba a hacer, si estaba ayudando a su equipo o si los iba a traicionar en cualquier momento. Y sin duda la escena que nadie esperó, cuando deja su orgullo de lado para cooperar con la persona que odia y derrotar al rival. Freezer en Dragon Ball Super funcionó mejor como aliado que como enemigo.
Vegeta continuó siendo un personaje estupendo en esta saga, se desarrolló más como personaje, su relación maestro-alumno con Kiabe se marcó aún más, eliminó a personajes importantísimos, superó sus límites por cuenta propia, y a pesar de que en muchas de sus escenas era rebajado a ser un personaje de relleno, la participación de Vegeta en el torneo ha sido de lo mejor que ha hecho en la franquicia. El maestro Roshi fue el que le cayó el hocico a todos los que le tiraban mierda, diciendo que no iba a poder hacer nada en el torneo. Su participación fue más que aceptable para un ser humano. Verlo hacer equipo con Vegeta fue algo impensado y épico, tuvo un pequeño desarrollo como personaje, demostrando que no solo prevalecen los que golpean fuerte. Demostró además, que todo es cuestión de voluntad y no de la edad, y se ganó el respeto de Vegeta y el mismo Bills. Sus momentos maestro-alumno con Goku fueron algo emotivo y genial, que no se veía desde el primer Dragon Ball. No podemos dejar pasar el hecho de cómo el Mafuba se sigue bastardeando, y no me vengan con que se volvió más fuerte porque no es así, el tipo la hace como 3 veces y no muere, o sea, usa la técnica con un tipo infinidad de veces más fuerte que Piccolo Daimaku, y no muere. Pero bueno, esto quita un poco la epicidad, pero su participación fue brillante. Por la parte de Gohan y Piccolo, no estuvo mal, la verdad esperaba un poquito más de cada uno, sobre todo de Piccolo, pero la dinámica que tienen estos dos, la relación maestro-alumno, aquel entrenamiento mental y físico previo al torneo centrado en recuperar el máximo poder de Gohan, es algo que realmente me encantó y funcionó muy bien, aunque no me agrade para nada que el estado definitivo ahora sea como una transformación, cuando se supone que es diferente, pero en fin. El mejor momento de Piccolo se da con los Namekianos, hay una muy buena escena entre los tres. Y por cierto, ojalá se dejen de referenciar tantas veces la misma escena, verla una vez está bien, pero verla tantas veces ya demuestra la falta de creatividad. Yo creo que Piccolo estuvo bien hasta la parte donde es eliminado por una pulga insignificante. Gohan por su parte, y aunque muchos no lo quieran ver así, tuvo un buen papel en el torneo. Enfoquémonos primero, en que no es alguien que le gusten las peleas, lo dice él mismo ya siendo un niño y sin que su madre lo obligue, y las únicas veces que se involucraba en batalla, era porque era necesario. A Gohan le da lo mismo si tiene más potencial que Goku o Vegeta, él tiene sus propias aspiraciones y ahora ya tiene una familia. Sin embargo, el personaje se dio cuenta que se volvió un perdedor en la resurrección de Freezer, y mostró sus intenciones de retomar el entrenamiento para proteger a su familia y a la Tierra, y así lo hizo. Tuvo una participación aceptable en el torneo de exhibición, eliminó un par de universos, y formó equipo con Freezer 2 veces. Creo que la gente ha sido demasiado dura con el personaje, aunque no me extraña que la gente que se queje de él, haya sido la misma que esperaba verlo ganándole a Jiren, que tuviera el ultra instinto blanco y todas esas pendejadas que ven por YouTube. Por parte de nuestro protagonista, Goku recupera la seriedad que perdió durante gran parte de la serie, y se lo pudo ver serio, enojado, y hasta desesperado mientras luchaba contra Jiren, al punto de usar estrategias a la hora de luchar, algo que al parecer aprendió cuando reclutaba a su mejor amigo. Así que Goku en esta saga estuvo más que bien, y de hecho, siguió alargando su mala racha en los torneos. Ahora con el ganador del torneo. Número 17 fue el mejor del equipo, la verdad nunca se pensé que este personaje ganaría el torneo, principalmente porque su motivación para participar era bastante simple, algo que Bulma tranquilamente le podría haber cumplido. Si lo que realmente querían era que un personaje neutral gane el torneo, creo que pudieron hacer dos cosas. Elegir una mejor motivación para 17, algo que realmente lo pusiera en un conflicto interno a él, o simplemente, que otro personaje fuera el vencedor, por ejemplo el mismo Jiren. Digo esto, porque nosotros luego de verlo ganar y ya sabiendo de su motivación tan simple, no dejaba dudas de lo que al final iba a pedir. En cambio, si hubiera tenido un deseo más personal, como por ejemplo volver a ser un humano o algo así, la cosa habría sido menos predecible, ya que el personaje tendría un conflicto interno al no saber qué pedir. Y si no cambiemos los roles, pongamos a Jiren como vencedor, y que sea él quien reviva los universos, alguien que durante todo el torneo fue un egoísta y que recién al final aprende lo que es la confianza. Esto hubiera hecho al personaje algo mejor de lo que es, pero bueno. Jiren es un personaje, que aunque me guste, es bastante plano, su historia es el típico cliché de huérfano traumado, y sus motivaciones eran egoístas. Es un personaje ni siquiera capaz de contar su propia historia.
Y como dije antes, debieron hacer avanzar la trama junto con los combates presentados, y con esto digo que pudieron hacer que Jiren contase su historia mientras peleaba con Goku, incluso comparando la relación de su maestro, con la de Goku y Roshi. La mejor parte del personaje, es en la recta final, cuando pierde su motivación y prácticamente se rinde ante Freezer y 17, dos guerreros a quienes considera débiles. Él no estaba vencido físicamente, sino mentalmente. Jiren está influenciado por su pasado, y su ideología es que la soledad es la fuente de su fuerza. Y al verse superado por Goku, quien siempre estuvo acompañado, causó que su fe se desvaneciera y todos sus ideales con los que llegó al torneo, se hicieran pedazos, causándole un quiebre emocional, que lo lleva a hacer cosas impensadas, como atacar a los amigos de Goku. De no ser por las palabras de Toppo, Jiren habría perdido y todo habría sido diferente. Ahí es cuando Jiren recobra la confianza en sí mismo y comienza a luchar por gusto. Al final podemos ver un cambio de actitud en el personaje, así que espero verlo más adelante si la historia se decide continuar luego de la película. Sobre sus compañeros, solo me limitaré a Toppo y Dyspo. Toppo me pareció un buen personaje, terminó siendo desperdiciado ya que no sacó a nadie, pero la idea de tener que dejar de lado su sentido de justicia para acceder a su máximo poder me parece interesante. De Dyspo, solo resalto el quilombo que armó por su velocidad. No ofrece mucho como personaje, y creo que está mal escrito. Primero se dice que supera la velocidad del sonido, luego de la luz, o sea es como que los guionistas no se ponen de acuerdo. Y al final, termina haciendo ver a Goku y Hit como seres que se mueven más lento que el sonido. Ya que mencionamos a Hit, hubo un poco más de desarrollo en el personaje, dejando de lado su orgullo para cooperar con su equipo, arriesgándolo todo contra Jiren. Sin embargo, el personaje igual acabó siendo desperdiciado ya que no mostró el verdadero poder de sus técnicas de asesinato. Las otras dos de su equipo, Caulifla y Kale, son lo que se conoce como las Mary Sue de la saga. Destacaron por ser las primeras mujeres en lograr el Super Saiyajin en el canon, por lo que se ganaron muchos seguidores enseguida, aunque son más recordadas por sus power-ups sacados del culo. A mí me gustaron estas dos, y no tengo quejas con que se transformen en Super Saiyajin. Creo que, es más el modo en que lo consiguen, lo que termina de cagarse en lo que era el Super Saiyajin y es lo que a la mayoría de gente le molestó. Si no tuviste suficiente con que en la saga de Cell todos se conviertan en Super Saiyajin, y que luego dos niñatos lo logren jugando e incluso antes de aprender a volar, pues prepárate para conocer chicas que lo logran concentrando ki en la espalda. Esto me parece una pendejada, la verdad pudieron inventarse algo mejor, por ejemplo, Caulifla teniendo un ataque de rabia luego de un combate con Kiabe, lo cual a su vez habría disparado la ira de Kale. La manera en que lo logró Kale me parece mejor, aunque igual pudo ser de una manera más intensa y no con insultos pedorros que ella sabía que no eran en serio, porque estaban planeándolo delante suyo. Pero bueno, entre que un niño de 7 años logre la transformación, sin siquiera saber volar y que ni recuerde cómo lo logró, prefiero la boludez de concentrar ki en la espalda por parte de una raza Saiyajin evolucionada. Sobre su fusión, solo me gusta el diseño, tiene mucho potencial como sus dos partes, pero su personalidad es el problema, solo sabe presumir de lo fuerte que es y ahí queda, y mejor ni hablemos de su ridículo y exagerado nivel de poder. La saga del Torneo del Poder es donde se lucieron varios animadores, ya que la animación en esta saga mejoró abismalmente a comparación de los inicios, aunque hubo bastante crítica con lo que fue el reciclaje de escenas. Esto para mí no era el fin del mundo, normalmente las animaciones recicladas eran de menos de 5 segundos, pero lo que realmente sí me cagó el palo, es que reutilicen animaciones del opening, eso sí creo que fue demasiado y una pésima idea, es la animación que la gente ve todo el tiempo y ya se la saben de memoria. Por otro lado, es la saga que más por el culo se pasa los niveles de poder, y por poner un ejemplo, está Aniraza, un personaje que me gusta en diseño, pero en poder se fueron al carajo, siendo necesario de 2 Super Saiyajin Blue, Golden Freezer, Gohan definitivo y número 17 para vencerlo. Está bien que en el universo 7 un viejo haya creado robots que superaban a un Super Saiyajin, pero acá, por más que sea un universo muy avanzado tecnológicamente, me sigue pareciendo una exageración al no haber una explicación del por qué una fusión entre un viejo y 3 máquinas logra ser así de poderoso. No niego lo épico que fue ver al equipo 7 unido para vencer a un enemigo, pero este power-up realmente es forzadísimo para dar un momento emotivo. Y otra cosa que no hizo de esta saga todo lo épico que pudo ser, fue la falta de tensión y drama que hubo.
Por dar ejemplos, el universo 7 era muy poderoso, nunca estuvo en desventaja en número de luchadores, y fueron quienes más guerreros eliminaron, y eso no genera ningún tipo de tensión por el equipo. Momentos de drama ante la eliminación de universos, ya dije que solo hubieron dos, el de Gohan reflejándose en Obuni, y la despedida de Champa y Bills. Bueno, puede que algún otro más, pero no eran la gran cosa. Creo que el gran error fue mencionar tan rápido el premio del torneo, ya que, al saber que el premio serían estas 7 pelotitas, era predecible que el deseo del ganador sería revivir a los universos. Yo era de los pocos imbéciles que pensaron que esto no podría suceder, supongo que en el fondo pensaba que Dragon Ball podía ser más dramático si se lo proponía, pero a fin de cuentas hablamos de Dragon Ball, donde casi siempre es predecible el resultado final, y la muerte casi nunca se toma en serio. Para muchos, también es la saga donde el Super Saiyajin Blue es basureado más no poder, y creo que un poco de verdad hay en eso, ya que lo usan demasiado aún sabiendo el desgaste que produce, y hacen que Goku lo use hasta para pisar una hormiga. Pero eso no me parece tanto, el problema mayor viene cuando los personajes están a punto del desmayo por el cansancio, y aún así lo siguen usando y usando sin parar. Si realmente querías recuperar energías y fuerzas, entonces no desgastes energía tan brutalmente. Esto realmente me cagó bastante por parte de Toei, pone a Goku cansadísimo luego de usar el Ultra Instinto, pero que se vaya recuperando mientras pelea contra 2 Super Saiyajin, mientras él está en estado base y luego en Super Saiyajin 2, y hasta se toma la molestia de usar la fase 3. Supongo que la energía que Freezer le dio fue más de lo que se vio, si no lo entiendo. Igualmente lo peor para mí, es que cuando aparece Kefla, y Goku usa el Super Saiyajin Dios estando medio débil, y es prácticamente pisoteado. La transformación que pudo medirse con un dios de la destrucción, acá ni siquiera sirve. Supongo que gracias a Kefla tengo que asumir que el Super Saiyajin Dios es inferior a Bellito de la saga de Gu, aun cuando Goku mismo dice que ni con la fusión le podría hacer algo a Bills. En fin. Lo que pasa luego, y por épico que haya sido, no me gustó, y es que Goku activa nuevamente el Ultra Instinto, algo que pasa de ser un milagro en su primera vez, a ser una conveniencia para derrotar a esta sobrevalorada, incluso haciéndola ver todavía más inflada que antes. Hubiera sido mucho mejor que quien se ocupase de Kefla, hubiera sido Vegeta, porque así, estaría eliminando al universo que pretendía resguardar, le generaría un conflicto interno al príncipe Saiyajin, y de paso hubiera obtenido su Power Up ese del Blue Evolución, que es otra conveniencia para que pueda hacerle frente a Jiren y estar al nivel de Goku Blue Kaioken. Ya sabemos que los Saiyajin obtienen Senkai recuperándose al borde de morir, ya sabemos que evolucionan a medida que pelean, pero acá no le veo sentido a obtener este poder, más cuando Vegeta ya dijo que estaban cerca del límite del Super Saiyajin Blue. Si hubiera sido así como dije, habría tenido un poco más de sentido a que solo aparezca de la nada y con una explicación tan simple. Por cierto, luego de que Kefla es eliminada, Goku queda cansadísimo de nuevo, y pelea contra estos 3 debiluchos que logran joderlos, pero Goku nuevamente se transforma en Blue y con un tremendo ataque los saca de encima. Vegeta es otro que supuestamente está deshecho, pero cuando elimina a Toppo con su explosión, aún así puede seguir usando el Blue Evolución, y cuando ya no da más contra Jiren y está cayendo de la plataforma, le da energía de Goku en el último segundo, energía que parecía ser más de lo que se ve a simple vista, ya que le alcanza de Goku para usar incluso el Super Saiyajin Blue. Y para terminar con la saga, para muchos es contradictorio que todo haya sido plan de Zeno-sama, siendo que su personalidad no es así. El plan era que todos sobrevivieran y darles una segunda oportunidad, siempre y cuando el ganador del torneo manejase valores y no pida algo egoísta. De lo contrario, todos se joden. Esto de la contradicción personal de Zeno-sama, lo creen porque choca con lo que demostraba antes el personaje, donde se los veía jugar destruyendo mundos por pura diversión. Sí, podrían ser planetas sin vida y que quizá no tenían posibilidad de albergar, pero como no se dice nada de eso, es normal que se asuma que son planetas con vida y que solo destruyen por diversión. Además, de que esto choca directamente con la personalidad del personaje, el cual es prácticamente un niño. En fin, pasando al predecible deseo del ganador, este hace que nos preguntemos: ¿realmente sirvió de algo el torneo de poder? ¿Sirvió todo este circo solo para traerlos otra vez? Se podría decir que no, si hablamos de una saga dramática para lo que planteaba su premisa. Pero, si lo vemos por el lado de que si el ganador y deseo hubieran sido otros las cosas habrían sido diferentes, entonces este giro de trama podría decir que sí sirvió de algo el torneo.
Bueno, hasta acá dejaré el video porque ya se hizo larguísimo, pero antes de que se vayan a la mierda les quiero decir dos cositas rápidas. La primera, es que mi amiga Aiko estará sorteando una figura de Trunks del futuro cuando llegue a 1000 suscriptores, así que si les interesa tenerla, abajo les dejé el link de su video para que comenten que participan y de paso se suscriben, y por si no sabían, hay videos que yo no podría haber hecho de no ser por la ayuda de ella. Y la segunda cosa, es que en la segunda parte de esta larga comparación entre Super y GT, la estaré subiendo en unos días, y nos enfocaremos en personajes principales, banda sonora, animación, arte, y la reflexión final. En esta primera parte, directamente aproveché para criticar por primera vez Dragon Ball Super, y por segunda vez a GT. Hiciste lo correcto, Bob.